El Papa Francisco, a sus 88 años, acostado en una camilla de hospital, con su respiración entrecortada y su cuerpo debilitado. Desde el Hospital Gemelli de Roma, donde solo los más influyentes reciben tratamiento, ha enviado un mensaje que podría ser el último gran llamado a la fe para los latinos. Sus palabras, llenas de emoción, han recorrido el mundo, pero ¿qué hay realmente detrás de esto? ¿Es un mensaje de esperanza o el preludio de su despedida definitiva? Su estado de salud ha generado una ola de preocupación entre fieles y líderes religiosos, pero no todo es lo que parece. Dicen que está estable, que sigue oficiando misas, que mantiene su fe intacta, pero hay rumores que no pueden ser ignorados. ¿Estamos ante una crisis real o simplemente ante una estrategia del Vaticano para manejar la situación con el máximo control? Lo que comenzó como una bronquitis común se ha convertido en un deterioro alarmante. Neumonía severa, insuficiencia renal, transfusiones de sangre. Cada día que pasa, su estado se complica más. Pero el Vaticano, con su postura de siempre, insiste, delicado, pero bajo control. ¿De verdad está bajo control? ¿O nos están ocultando algo? La historia nos ha enseñado que la salud de un papa nunca se maneja con total transparencia. Y lo que ocurrió el pasado sábado solo refuerza las sospechas. Una crisis de asma lo dejó sin aire durante horas, dependiendo de oxígeno de alto flujo. Como si eso no fuera suficiente, las pruebas médicas revelaron anemia y una caída peligrosa de plaquetas. Es decir, su cuerpo está fallando en cadena. Pero en medio de esta tormenta, algo inesperado ocurrió. A pesar de su fragilidad, el Papa tomó fuerzas para enviar un mensaje a Latinoamérica, un mensaje cargado de emoción y significado. Con una voz pausada, pero con una firmeza que nadie esperaba, dijo: «Queridos hermanos de Latinoamérica, en estos días difíciles he sentido con más fuerza que nunca la calidez de su fe, su amor inquebrantable y sus oraciones sinceras. Desde el fondo de mi corazón, les agradezco cada mensaje, cada plegaria y cada muestra de cariño. Ustedes han sido mi refugio y mi fuerza cuando mi cuerpo flaquea». No son solo palabras. Es un mensaje profundo, un reconocimiento a los fieles que lo han acompañado desde su llegada al papado en 2013. Pero, ¿qué quiso decir realmente con esto? ¿Es solo un agradecimiento o una despedida disfrazada? Porque si algo ha caracterizado a este pontífice, es su manera de enfrentar la realidad sin rodeos. Y ahora, cuando su salud está en un punto crítico, este mensaje parece tener un peso aún mayor. Lo cierto es que su liderazgo ha estado marcado por la controversia. Desde que asumió el cargo ha sido un papa diferente. El primero en no usar el nombre de sus predecesores, el primer jesuita en ocupar el trono de San Pedro y el que ha generado una de las mayores divisiones dentro de la Iglesia en siglos. Su visión progresista ha chocado con la estructura tradicional del Vaticano, y algunos creen que su estado actual es solo la antesala de un cambio mucho más grande dentro de la Iglesia Católica. Pero aquí es donde la historia se vuelve aún más inquietante. Existe una profecía que muchos temen mencionar, pero que en este momento no puede ser ignorada. La profecía de San Malaquías, un texto medieval que supuestamente predijo con exactitud la lista de todos los papas desde el siglo XII, señala a Francisco como Pedro el Romano, el último papa antes de una gran crisis en la Iglesia. ¿Casualidad o estamos realmente presenciando el cumplimiento de esta predicción? El declive de su salud no es el único indicio de que algo más profundo está sucediendo. Desde hace años, la Iglesia Católica enfrenta una crisis sin precedentes: pérdida de fieles, escándalos internos, luchas de poder. Y ahora, con el Papa en un estado crítico, las dudas sobre el futuro de la Iglesia se hacen más fuertes. Pero volvamos a lo que está sucediendo ahora mismo. Mientras Francisco lucha contra la enfermedad, las decisiones sobre su futuro ya se están tomando en las sombras. Su equipo médico lo monitorea las 24 horas, pero ¿están realmente tratando de salvarlo o solo están ganando tiempo para que el Vaticano pueda prepararse para su posible partida? Su papel como líder de más de 1.000 millones de católicos está en juego, y no sería la primera vez que el Vaticano maneja este tipo de situaciones con absoluto hermetismo. Mientras tanto,
las imágenes del Papa en silla de ruedas, con una expresión de cansancio en su rostro, han generado todo tipo de reacciones. Para algunos, es una muestra de humildad. Para otros, es la prueba de que su liderazgo está llegando a su fin. Desde 2022, depende de una silla de ruedas para moverse, y sus problemas de salud solo han empeorado. Oficialmente, se habla de un simple desgaste físico, pero fuentes cercanas aseguran que su estado es mucho más delicado de lo que se admite públicamente. Y si miramos la historia reciente, la posibilidad de que el Papa renuncie no es descabellada. En 2013, Benedicto XVI sorprendió al mundo al convertirse en el primer Papa en renunciar en casi 600 años. La versión oficial hablaba de problemas de salud, pero muchos creen que las presiones internas fueron la verdadera causa de su retiro. Ahora, con Francisco enfrentando dificultades similares, el paralelismo es inevitable. ¿Será el próximo en abdicar? Pero si el Papa Francisco renunciara o falleciera, la gran pregunta es, ¿quién ocupará su lugar? El futuro de la Iglesia está en juego, y Francisco parece haber estado preparando su propia sucesión en las sombras. Durante su pontificado, ha nombrado cardenales más jóvenes y provenientes de regiones con menos influencia dentro de la Iglesia, como América Latina, África y Asia. ¿Está realmente democratizando la Iglesia o asegurándose de que su legado se mantenga después de su partida? Todo esto nos deja con una pregunta aún más grande. ¿Estamos ante los últimos días del Papa Francisco? Mientras su estado sigue siendo un misterio y las teorías crecen, lo único seguro es que la Iglesia Católica está en un punto de inflexión. Y si la historia nos ha enseñado algo, es que cuando el Vaticano guarda silencio, es porque algo mucho más grande está por ocurrir. Este tema es de los que te dejan con más preguntas que respuestas. Porque cuando hablamos del Papa Francisco y su salud, no solo nos referimos a su estado físico, sino al enorme juego de poder que se mueve en las sombras del Vaticano. Y si crees que todo es transparente y santo dentro de la Iglesia, prepárate porque la historia nos ha demostrado lo contrario. Desde hace años, la salud del Papa ha sido una preocupación constante. Y no es para menos. A sus 88 años, Francisco ha pasado por cirugías serias, hospitalizaciones prolongadas y ahora, caídas que en cualquier persona de su edad serían señales de alarma. Pero en su caso son algo más. Un síntoma de que el Vaticano está en un punto crítico. Porque cada vez que un papa empieza a mostrar signos de debilidad, el mundo lo ve con compasión. Pero dentro del Vaticano, la maquinaria política empieza a moverse. Hay quienes lo ven como un hombre que aún lucha por sus ideales, y hay otros que solo están esperando el momento adecuado para reemplazarlo. Y es aquí donde la historia se repite, porque cuando un papa es frágil, las conspiraciones se vuelven más fuertes. No es un secreto que Francisco ha sido un líder incómodo para muchos dentro de la Iglesia. Ha promovido reformas que han sacudido los cimientos de una institución que ha operado de la misma manera durante siglos. Y aunque ha tratado de modernizarla, su avanzada edad y sus problemas de salud lo han obligado a delegar funciones clave. Lo que muchos se preguntan es, ¿realmente sigue gobernando la Iglesia o solo es la cara visible mientras otros toman las decisiones por él? En los últimos meses, su deterioro ha sido evidente. La caída en diciembre de 2024 encendió alarmas en todo el mundo. Primero un golpe en el brazo, luego una caída que le lastimó el mentón. Ya no son solo accidentes aislados. Son señales de que su cuerpo no está resistiendo. Y aunque el Vaticano insiste en que sigue al mando, la realidad es que cada vez se le ve más debilitado. Aquí es donde la pregunta se vuelve inevitable. ¿Cuánto tiempo más podrá sostenerse en el poder? Oficialmente, Francisco ha dicho que no piensa en renunciar, pero al mismo tiempo ha dejado claro que si su salud se deteriora aún más, lo consideraría. Es un mensaje ambiguo, casi como si estuviera preparando el terreno para lo que viene. Y lo que viene podría ser una de las transiciones más tensas en la historia reciente del Vaticano. Porque cuando un papa deja su puesto, no es un simple cambio de mando. Es un evento que desata una lucha de poder entre las distintas facciones de la Iglesia. Y si la historia nos ha enseñado algo, es que estas transiciones nunca son limpias ni transparentes. Recordemos lo que pasó con Juan Pablo I,
un papa que duró solo 33 días en el cargo antes de morir en circunstancias misteriosas. Oficialmente se dijo que fue un infarto, pero nunca se le hizo una autopsia. ¿La razón? Se dice que estaba a punto de destapar una red de corrupción en el Banco del Vaticano. Su muerte fue demasiado conveniente para muchos. O el intento de asesinato contra Juan Pablo II en 1981. Un hecho que para algunos fue un ataque aislado, pero que según teorías podría haber sido parte de una conspiración más grande. Y ni hablar de Benedicto XVI, cuya renuncia tomó al mundo por sorpresa en 2013. ¿Realmente renunció por decisión propia o hubo presiones internas? Ahora, con Francisco enfrentando un escenario similar, es imposible no preguntarse si realmente podrá elegir cuándo irse, o si su salida ya está decidida por otros. Porque, aunque el Papa sigue apareciendo en eventos públicos, la verdad es que ha delegado cada vez más funciones. El Vaticano se ha asegurado de que todo esté listo para cualquier emergencia, y aunque oficialmente lo cuidan, algunos creen que solo están ganando tiempo antes de anunciar lo inevitable. Pero hay un punto clave en todo esto: su lucha por reformar la Iglesia. Desde que asumió en 2013, Francisco ha tratado de hacer del Vaticano un lugar más accesible y menos elitista. Sus reformas han incomodado a sectores conservadores que quieren mantener el poder en la curia romana. En 2022, con el documento Predicate Evangelium, trató de descentralizar la toma de decisiones dentro de la Iglesia, permitiendo que no todo dependiera de Roma. Pero al mismo tiempo, nombró cardenales que le eran leales, asegurándose de que su visión continuara. Esta jugada no ha sido bien recibida por todos. Desde hace años, Francisco ha enfrentado una fuerte oposición interna. En 2017 destituyó sin previo aviso al cardenal Gerhard Müller, una figura influyente dentro del Vaticano. Y con eso, los rumores de que hay un grupo de opositores organizándose en su contra se hicieron aún más fuertes. Pero si hay algo que realmente ha desatado la furia de ciertos sectores, ha sido su intento de limpiar las finanzas del Vaticano. El Banco de la Santa Sede ha estado envuelto en escándalos de corrupción, lavado de dinero y conexiones con la mafia italiana. En 2019, Francisco ordenó auditorías y despidió a funcionarios de alto nivel. Con esto, se ganó enemigos poderosos dentro y fuera de la Iglesia. Y aquí es donde todo se pone aún más inquietante. Porque cada vez que alguien se mete con las finanzas del Vaticano, las consecuencias suelen ser graves. En los años 80, el banquero Roberto Calvi, conocido como el banquero de Dios, apareció colgado bajo un puente en Londres en circunstancias sospechosas. Su muerte sigue siendo un misterio, pero muchos creen que estaba demasiado cerca de descubrir verdades incómodas. Francisco ha jugado con fuego, enfrentando a enemigos dentro y fuera del Vaticano. Y ahora que su salud está en declive, la pregunta no es solo cuánto tiempo le queda en el cargo, sino qué pasará después. ¿Sus reformas seguirán en pie o serán eliminadas en cuanto deje el puesto? Porque si algo es seguro, es que el Vaticano nunca ha sido un lugar de cambios fáciles. Cada movimiento dentro de la Iglesia está calculado al milímetro, y cuando un papa es débil, las fuerzas en las sombras se preparan para tomar el control. Francisco ha tratado de mostrarse fuerte, pero sus apariciones públicas ya no tienen la misma energía de antes. Ha recurrido a transmisiones en vivo y audiencias virtuales, adaptándose a su condición física. Algunos lo ven como un avance hacia una iglesia más moderna, otros como una señal de que su liderazgo ya no es lo que era. El Papa sabe que el tiempo juega en su contra. Ha dejado claro que quiere seguir adelante con sus reformas, pero la gran pregunta es si le permitirán hacerlo o si simplemente lo están dejando hablar mientras el Vaticano se prepara para un cambio inminente. Porque cuando un papa es frágil, la Iglesia no se detiene. Las facciones dentro del Vaticano ya están moviendo sus piezas, y aunque Francisco sigue siendo el rostro de la Iglesia, el verdadero poder podría estar ya en otras manos. Y aquí es donde la historia podría repetirse una vez más. ¿Estamos viendo los últimos días de su pontificado? ¿Será él quien decida cuándo irse, o su destino ya está escrito en las sombras? Lo que está ocurriendo con el Papa Francisco es digno de una película de suspenso. Un líder que se enfrenta a las fuerzas más poderosas dentro y fuera del Vaticano.
que desafía tradiciones centenarias y que, a pesar de los ataques, sigue adelante con su misión. Pero aquí surge la gran pregunta: ¿hasta cuándo podrá resistir? Desde el principio, Francisco dejó claro que su estilo de liderazgo no sería como el de sus predecesores. No buscó los lujos del Vaticano, rechazó el Palacio Apostólico y decidió vivir en la residencia Santa Marta, un lugar más modesto y accesible. Sus acciones no solo fueron simbólicas, sino que enviaron un mensaje contundente: la Iglesia debía estar más cerca del pueblo y menos de la élite. Pero no todos en el Vaticano vieron esto con buenos ojos. La curia romana, acostumbrada a un sistema rígido y lleno de privilegios, sintió que el Papa estaba rompiendo con una estructura que les daba poder e influencia. Sus reformas para descentralizar la Iglesia generaron tensiones, y, aunque prometían modernización, algunos creen que en realidad fortalecieron su control al rodearse de cardenales afines a su visión. El Papa también ha sido un líder que no teme confrontar a los poderosos. Su choque con Donald Trump en 2016, cuando criticó las políticas migratorias del entonces presidente de Estados Unidos, dejó claro que Francisco no iba a mantenerse neutral en cuestiones políticas. Sus críticas al capitalismo salvaje, sus diferencias con Jair Bolsonaro por la crisis en la Amazonía y su tensa relación con el presidente argentino Javier Milei, quien lo ha llamado el representante del maligno, han demostrado que su pontificado está marcado por la lucha contra el abuso de poder en todas sus formas. Sin embargo, su postura no solo ha generado enemigos en la política, sino también dentro de la propia Iglesia. Grupos ultraconservadores lo acusan de ser un papa demasiado inclinado a la política y alejado de la doctrina tradicional. Su apertura hacia temas como la inclusión de la comunidad LGBTQ y su postura sobre el celibato han generado un debate profundo dentro del catolicismo. Algunos lo ven como un modernizador necesario, mientras que otros lo consideran una amenaza para la estabilidad de la Iglesia. Pero si algo ha caracterizado a Francisco, es su cercanía con la gente. A diferencia de otros pontífices que mantenían una distancia casi sagrada con los fieles, él se detiene a saludar a personas en situación de calle, abraza a enfermos y prioriza el contacto directo con quienes más lo necesitan. ¿Es esto una estrategia calculada o simplemente su naturaleza? Sea cual sea la respuesta, ha logrado algo que pocos líderes religiosos han conseguido: conectar con millones de personas que, incluso sin ser católicos,